Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el pastor Jorge Muñoz. Le doy la más cordial bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan a esta hora de la mañana, domingo 21 de junio del año 2020. Saludamos a todos nuestros hermanos que a esta hora se conectan a través de nuestro Facebook Live, Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Soy el pastor Jorge Muñoz y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que el día de hoy damos inicio a este precioso encuentro a través de esta plataforma de la Escuela Dominical de nuestra amada Iglesia. Quiero invitarle, como es nuestra costumbre, a que leamos la palabra del Señor y estamos estudiando el mensaje a la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, los versículos 18 al 29 y vamos hoy día con la lección número 3 de este mes de junio para que podamos seguir aprendiendo de su palabra. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios como es nuestra enseñanza y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Dice su palabra así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y dice su palabra: y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice su palabra, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar al Señor para que Dios nos prepare para oír, aprender y practicar su poderosa y santa palabra. Le invito, hermanos, que oremos al Señor. Dios eterno, Padre celestial, gracias te damos por darnos una vez más la oportunidad de seguir aprendiendo tu palabra. Oh Padre, nos regocijamos, Señor, nos sentimos bendecidos, agradecidos, Padre, porque nos das día de vida, de salud, porque podemos conectarnos en esta mañana. Señor, hemos pasado a lo mejor tiempos difíciles, pero aquí estamos, Padre, aquí tú nos tienes hoy día, Señor, aprendiendo de las Sagradas Escrituras, rogándote que nos prepares, nos des gracia, sabiduría, que podamos abrir nuestro corazón para poder aprender, Señor. Te pido, oh Padre bendito, que unja mis labios para entregar esta palabra, Señor, y que mis hermanos que están conectados a esta hora, los que van a estar viendo este mensaje, sean bendecidos, Señor, por esta palabra y puedan aprender, comprender lo que tú nos quieres enseñar hoy día. Y gracias te damos y todo te lo agradecemos a través de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Estamos ya en la tercera lección del mensaje a la iglesia de Tiatira en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29 que ya hemos leído, y vamos entonces a desglosar parte de lo que tuvimos la semana pasada y continuando hoy día con la situación de esta mujer llamada Jezabel, que se decía profetisa, pero que seducía dentro de la iglesia a los hermanos, a las personas, siendo una líder de ese lugar.
Fíjese que hay una parte que dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. A continuación se nos explica cuáles eran sus métodos. Se nos dice que enseñaba y seducía a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo más probable es que no se trate aquí de una seducción sexual, sino que les estaba engañando en cuanto a su fidelidad a Dios para que cometieran, escuche bien, fornicación espiritual. Podemos imaginar que los cristianos en Tiatira tendrían grandes dificultades para formar parte de las poderosas corporaciones comerciales de artesanos de la ciudad. Recordemos que ser miembro de esas organizaciones requería asistir a los banquetes organizados por las mismas, lo que implicaba, amados hermanos, participar de ciertos cultos paganos en honor a la deidad protectora del mismo y a comer después de la carne que antes les había sido ofrecida. Además, esas comidas degeneraban frecuentemente el libertinaje sexual, lo que aún agravaba mucho más el problema. ¿Qué harían entonces los cristianos en esa situación? Salta esa pregunta. Si no seguían, lo más seguro es que quedaran privados de trabajo. Y parece que Jezabel estaba persuadiendo a los miembros de la iglesia a participar de ese tipo de celebraciones, siendo tomada como un instrumento verdadero de Satanás, el diablo. Si fuera así, la iglesia en Tiatira había sacrificado ciertos principios espirituales a cambio de obtener beneficios económicos y sociales, lo que finalmente, amados hermanos, habría llevado a la iglesia a la relajación moral. Finalmente, cada nueva generación de cristianos tiene que enfrentarse con esta complicada cuestión. ¿Hasta dónde puedo aceptar y adoptar las prácticas del mundo en los negocios, el trabajo, la familia y los estudios? Que el Señor nos ayude, porque es una pregunta importante en esta mañana para usted y para mí. Algunos cristianos en nuestros días se comportan como si pensaran los negocios, la vida social, la política, las diversiones, no tienen nada que ver con mi fe cristiana, pero cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete alguno de los principios cristianos. Que Dios nos ayude, porque aquí usted y yo debemos de hacer un análisis, cómo nos estamos desarrollando en nuestras diversas áreas de la vida, familia, trabajo, estudios, etcétera, etcétera. Que el Señor nos ayude y nos dé gracia para que sigamos poniendo en práctica esta hermosa palabra. Pero, como decíamos, cada creyente tendrá que preguntarse hasta qué punto su participación en la sociedad compromete algunos de los principios cristianos. Ese debe ser el límite del que no debamos pasar, el límite donde no debemos pasar. Y no olvidemos la advertencia de Dios en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de textual y claro lo dice la palabra del Señor. Pero no solo la participación de la iglesia en el mundo era un problema, amados hermanos. De hecho, lo que el Señor reprende que esto se estaba enseñando desde el mismo púlpito, desde el mismo lugar donde se hablaba del Señor. La iglesia había permitido que personas no creyentes tuvieran posiciones de responsabilidad y que además enseñasen a la congregación. La iglesia era responsable por ese hecho. Y muchos de esos errores se cometen en nuestras iglesias. Para congraciarse con hermanos que vienen llegando y para que lo afirmen dentro de la iglesia, lo primero es que se les pone un cargo, se les pone un puesto sin conocer el testimonio, sin saber de que esa persona debiera de tener una perseverancia en el evangelio,
una perseverancia en el caminar, dando buen testimonio, dando buenos frutos. Pero lo mismo que ocurría en aquel entonces, a veces se repite en las iglesias actuales. Que el Señor nos ayude. Mire lo que dice la palabra: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La Jezabel del Antiguo Testamento tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando Dios envió al profeta Elías a encontrarse con Acab y los profetas de Baal. Allí se demostró que Jehová era el único Dios verdadero. Después de esto, Elías hizo un llamamiento a todo el pueblo, amados hermanos, para que se arrepintiera. Pero Jezabel no quiso hacerle caso. De hecho, en aquel momento mandó a cortar la cabeza de Elías. Y esa fue una referencia que dimos el domingo pasado acerca de Elías. Y al parecer también la Jezabel de la iglesia de Tiatira había recibido las mismas advertencias para que se arrepintiera, pero no había querido hacerlo. Por lo tanto, el Señor se disponía a tratarla con severidad. Y aquí vamos a una parte importante, un llamamiento al arrepentimiento. Apocalipsis capítulo 2, versículos 22 y 23. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y yo daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, todavía había posibilidad de arrepentimiento para algunos. El juicio contra Jezabel estaba ya determinado de parte del Señor, pero todavía había posibilidades de arrepentimiento para los creyentes. He aquí, yo la arrojo en cama. Debemos de interpretar la, entre paréntesis, abre comillas, cama, como el lecho de la enfermedad y el dolor. Por lo tanto, la cama que había sido el lugar de su pecado, ahora lo sería de su castigo. Qué tremendo es como vamos conociendo la personalidad, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Los que con ella adulteran debe referirse al adulterio espiritual con aquellos que aceptaron su enseñanza y permitían ese pecado dentro de la iglesia. Quizás se trate de los mismos líderes, no lo sabemos, pero todavía tenía la posibilidad de arrepentirse y de ese modo, amados hermanos, obtener el juicio sobre ellos. La palabra dice, y a sus hijos heriré de muerte. La falsa doctrina, amados hermanos, enseñada por esta mujer Jezabel, había producido una prole de individuos contaminados que se habían convertido en sus hijos espirituales. Ellos seguían los caminos de su madre y terminarían del mismo modo que ella, a no ser que se arrepintieran. Vemos cómo Dios da de diferentes formas la oportunidad de arrepentirse, pero Él es categórico con su juicio. Notemos las graves consecuencias que tiene una falsa enseñanza en la iglesia y también la responsabilidad que cada miembro tiene si la acepta. Aquí hay doble responsabilidad. Aquella persona que hoy día enseña una doctrina falsa, una doctrina basada en sus pensamientos, y aquel que la recibe. Son dos responsabilidades, aquel que recibe esa doctrina engañadora. Por eso, amados hermanos, es importante estudiar las Escrituras para que usted nadie le pueda embaucar. Recuerde que hay una palabra que dice en el Nuevo Testamento, no recuerdo la referencia, pero dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para desobedecer a la verdad? Cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con las falsas enseñanzas, cuidado con aquellos que acomodan los versículos bíblicos según la situación que están viviendo para poder quedar como un gran hombre, como una gran mujer. Que el Señor nos ayude. Hoy en día nos asombra este lenguaje de condenación y castigo tan severo dentro de la iglesia. Desgraciadamente nos hemos vuelto demasiado tolerantes. Es importante, amados hermanos, entender lo que el Señor nos enseña. Hoy tenemos que tener claridad y saber
qué nos están enseñando y qué es lo que estamos recibiendo. En el lugar donde usted está, usted tiene que prepararse en el estudio de la palabra. En el lugar donde usted está, debe de usted prepararse para poder aprender, para poder practicar. Hoy día no le sirve de nada, amado hermano, y perdone que se lo diga con mucho respeto, de que usted se sepa toda la Biblia o se sepa ciertos pasajes bíblicos que usted los expone en alguna situación de la vida, de suya, de un familiar. De nada le sirve si usted no practica esa palabra, si usted no la pone por obra. Usted, la palabra de Dios debe de practicarla, lo que se le está enseñando, lo que usted ha recibido día a día a través de sus hermanos líderes. Usted tiene que practicar la palabra. Hoy día, lamentablemente, vemos aquí a través de esta palabra cómo esta mujer Jezabel, sin querer, a lo mejor dentro de su ceguera espiritual que tenía, embaucó a muchos líderes, quizás a muchos miembros de la iglesia que cometieron error y que cometieron pecado. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de arrepentirse. El Señor les dio la oportunidad, pero esta mujer no quiso aceptar. Y hoy día el Señor nos da a nosotros la oportunidad de arrepentirnos si hemos transgredido algún principio, si hemos pasado a llevar, ¿no es cierto?, la enseñanza que Dios nos ha dado. Hoy día, lamentablemente, por quedar bien con el amigo, con el hermano, somos capaces muchas veces de transgredir las Sagradas Escrituras. Quiero decirle en el nombre del Señor, no transgreda las Escrituras, no transgreda la verdad. Siga adelante diciendo que es hijo de Dios, pero importante es que estudie la palabra del Señor y que sepa lo que le están enseñando. La palabra de Dios, cuando usted la lea y la estudie, no es para que ande contendiendo ni peleando, ni para demostrar que sabe más que otro, no. La palabra debe de estudiarla para crecimiento de su vida espiritual, y Dios poco a poco lo va a ir tomando a usted como discípulo, para que usted vaya a ser discípulo a las naciones. Deseo en esta mañana, en este día domingo, que el Señor confirme esta hermosa enseñanza que nos ha dado en el libro de Apocalipsis, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a continuar ya con la lección número 4 del mensaje a la iglesia de Tiatira. Este libro de Apocalipsis, esta introducción al Apocalipsis que hemos estado estudiando en la iglesia de Maipú Oriente, nos sumerge a un mundo maravilloso donde nos podemos dar cuenta cómo era Dios con las iglesias, cómo se comportaban las iglesias, el contexto social, el contexto económico, el contexto espiritual que aquellas iglesias vivían. Es un tema maravilloso que Dios nos está dando para muchos, tiempo pasado, pero hoy día el mensaje de las 7 iglesias es para usted y es para mí. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Le voy a invitar a orar para que el Señor confirme esta palabra en su corazón y en mi corazón. Dios eterno, Padre celestial, con gozo y alegría te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad de poder compartir, Señor, esta hermosa palabra, de poder entender, Señor, lo complicado que es cuando los liderazgos no son de Dios, cuando los liderazgos son de la carne, cuando los liderazgos, Señor, son del humano. Ayúdanos, Padre bendito, a que podamos ir comprendiendo y aprendiendo esta palabra. Señor, en esta mañana oramos por todos aquellos que están escuchando esta hora. Señor, los que están en las cárceles, en los hospitales, Señor, los trabajadores de la salud, Fuerzas Armadas. Oramos por nuestro país, Padre bendito, para que esta pandemia, por amor y misericordia, pase luego, y con tu ayuda, Padre, podamos volver a la normalidad. Te damos gracias, Padre bendito, en esta hora, porque tú has sido con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sanas a los enfermos, restaura a los caídos, levanta, Señor, a los que están afligidos y consuela a los que están tristes. Te agradecemos esta gran bendición, Señor, de haber compartido esta palabra, y todo te lo agradecemos a través de Cristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga. Recuerde, lo que es de la carne nunca prospera, pero lo que es de Dios tiene frutos y prospera. Quiero dejarlo invitado, amado hermano, para hoy, domingo a las 5 de la tarde, a través de nuestro Facebook Live. Sí, por aquí mismo, por donde está viendo usted ahora la Escuela Dominical, Iglesia Cristiana Maipú Oriente. Tenemos un precioso mensaje de la palabra del Señor que Dios nos va a entregar el día de hoy, ¿no es cierto?, para que usted pueda compartir con nosotros y pueda llevarse una palabra de ánimo y de gozo para su vida. También le quiero invitar para el día jueves, en la tarde, también vamos a tener una preciosa palabra de Dios
para que compartamos esto tan hermoso que es edificarnos en el Señor. Soy el pastor Jorge Muñoz de la Iglesia Cristiana Maipú Oriente, la iglesia donde Cristo está presente. Y le quiero invitar también a que visite y se suscriba a nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Maipú Oriente, ICMO. Ahí va a aparecer el logotipo de la iglesia. Usted pincha y ahí están todos y hay muchos mensajes de la palabra de Dios que usted puede recibir para crecimiento de su vida espiritual. Soy el pastor Jorge Muñoz, le quiero dejar invitado para hoy en la tarde a que comparta con nosotros y pueda ser parte de esta bendición. Hoy día la iglesia la hacemos desde la casa. Le invito a que se quede en casa, a que se cuide, a que respete a su familia, ¿no es cierto? Y sigamos avanzando y sigamos creciendo, porque la venida de Cristo ya se acerca. Y permita a Dios que podamos todos irnos con Él y que estemos siempre velando por si Cristo viene. Que el Señor de paz les guarde, les bendiga, les envíe un cariñoso abrazo y deseo en el nombre del Señor que Dios les bendiga.